El Carrascal era un humilde barrio de San Juan, lejos de los lujos y de la opulencia. Allí nacía Faustino Valentín Quiroga Sarmiento el 15 de febrero de 1811, el primer hijo varón del matrimonio de Paula Albarracín y de José Clemente Cecilio Quiroga Sarmiento. En ese tiempo el país estaba en pleno proceso revolucionario. Saavedra en Buenos Aires tenía todo el poder en la Junta Grande y las ideas revolucionarias se acentuaban en todas las provincias. Belgrano fracasaba en el Paraguay, mientras que en el norte Castelli, después de su triunfo en Suipacha, se disponía a conquistar el Alto Perú, misión que fracasaría meses más tarde. Pero volvamos a San Juan y reparemos en un tema que siempre pasa desapercibido. El niño nacido se llamaba Faustino Valentín Quiroga Sarmiento, pero ¿qué pasó con el Quiroga? ¿De dónde salió Domingo? El nombre dicen que es porque su madre, que era devota de Santo Domingo, no le anotó de esa manera, pero siempre lo llamó Dominguito. Y el Quiroga lo dejó de lado para usar el segundo apellido directamente, porque era usual que se usara el apellido que más le gustara, ya sea el materno o el paterno o incluso los dos. De todos modos, volviendo el tiempo atrás, siglos atrás, nos encontramos que los Quirogas llegaron a estas tierras allá por 1517 y que con el tiempo se separaron en varias ramas, por lo que Facundo Quiroga tuvo un grado de parentesco con Sarmiento, uno de sus grandes críticos, a quien le dedicó Facundo, Civilización y Barbarie, su obra más conocida. Pero además vale la pena comentar que un hermano del padre de Faustino era Monseñor José Manuel Eufrasio de Quiroga Sarmiento, primer obispo de Cuyo. Los Albarracín eran parientes muy cercanos de los Santa María de Oro. El más conocido de esa familia fue el fraile Fray Justo Santa María de Oro, que participó en el Congreso de Tucumán. Pero un hermano de este, José de Oro, también religioso, fue el que a los 4 años le enseñó a leer. José Clemente, el papá de Domingo, estuvo ausente en el hogar durante prácticamente toda su infancia, ya que participó en la campaña del cruce de los Andes junto al general San Martín. Hacia 1816, Domingo ingresó en una de las llamadas Escuelas de la Patria fundada por la Revolución Rioplatense en San Juan. Hacia 1821, su madre le sugirió que se inscribiera en el seminario que dependía de la Universidad de Córdoba. Sin embargo, Domingo, que jamás sintió inclinación hacia la vocación religiosa, optó por postularse como integrante del Colegio de Ciencias Morales de Buenos Aires, que rechazó su aplicación por no haber salido en el sorteo. Cerradas las puertas para perfeccionar su educación, Sarmiento no se desanimó. Desde ese momento se convirtió en un autodidacta y aprendió solo todo lo que no obtuvo de la escasa y restrictiva educación formal de la época. De ese modo fue elaborando en su interior la idea de que la educación debía ser prodigada sin límites a todos los habitantes del país. Allá por 1827, cuando tenía 17 años, las montoneras de su pariente lejano Juan Facundo Quiroga, conocido también como el Tigre de los Llanos, invadieron San Juan. Y esa imagen la impactó gravemente en la memoria y en la mente de ese muchacho que, perplejo, contemplaba el espectáculo que se alzaba ante sus ojos. El gaucho malo de los llanos, como él lo llama, se ha levantado en combinación con los demás caudillos federales en contra de la Constitución sancionada por el Congreso Nacional del 1826 y evitó que los sanjuaninos juren fidelidad a esa Carta Magna. Desde ese momento a Sarmiento lo animará un encono contra los caudillos, su atuendo y sus seguidores incondicionales, los gauchos. A partir de allí empezará también a germinar en su mente el enfrentamiento entre la civilización, el progreso, la educación, encarnados en el autodenominado Partido del Orden o Partido Unitario, como lo decían algunos, contra la barbarie, el caos, la ignorancia y el atraso representado por los caudillos federales y sus montoneras. De todos ellos, Quiroga constituía el arquetipo a combatir. Con la batalla de la Ciudadela, en las afueras de Tucumán, en 1831, cayó la efímera Liga del Norte y las montoneras de Facundo Quiroga volvieron a invadir San Juan, dispuestas a tomar represalias contra las familias que habían osado apoyar la aventura del Manco Paz. Entre ellos se encontraban los Sarmientos. Fue entonces cuando Domingo, que ya contaba con 20 años, y su padre debieron escapar hacia Chile junto a unas 200 familias más. En Chile, Sarmiento se ganó la vida como maestro en el pueblo de los Andes, como capataz en las minas de plata de Copiapó, como bodeguero en Pocuro, como empleado de comercio en Valparaíso. Permaneció casi 5 años en el país vecino hasta que se enteró de que su enemigo, Facundo Quiroga, había sido asesinado en Barracayaco, en la provincia de Córdoba, hacia 1835. Entonces emprendió el regreso a San Juan, donde contactó con los trabajos de los jóvenes románticos que en Buenos Aires conformaron la generación del 37, Juan Bautista Alberdi, Esteban Echeverría, José Mármol, Juan María Gutiérrez. La juventud ilustrada sanjuanina, liderada por Sarmiento, jura las palabras simbólicas del dogma socialista escrito por Echeverría y que le sirve de guía y referencia. Y para difundir estas ideas de avanzada con las que comulga y se compenetra en plenitud, Domingo funda en 1839 el famoso periódico El Sonda de San Juan. El Sonda se imprimía en la única imprenta que había en la provincia que pertenecía al Estado y había sido adquirida en 1825 por el entonces gobernador Salvador María del Carril.
Pero el gobernador actual, Nazario Benavides, veía que el periódico lo perjudicaba, por lo que decidió aumentar el precio de imprenta del diario y encarcelar a Sarmiento si no pagaba la deuda. Así terminó esta aventura editorial al año siguiente, cuando volvió a estallar la guerra civil. Sarmiento fue encarcelado con grillos en el primer piso de la Casa de Gobierno, donde funcionaba la prisión. Una madrugada se despertó ante el ruido de jinetes que gritaban: «¡Mueran los salvajes unitarios!». Sus carceleros intentaron arrastrarlo hasta la planta baja para que lo lincharan entre todos. Sarmiento, adivinando lo peor, luchó tenazmente aferrándose a la reja de su celda, gritando para no ser llevado a la fuerza. Sus alaridos alertaron al gobernador Benavides, que vivía a pocos metros de la Casa de Gobierno, y cuando ya lo conducían hacia la plaza apareció el mandatario. Alarmado por el escándalo que se había armado, ordenó que liberaran al cautivo. Ayudó a esto la presencia de la madre de Sarmiento, que se presentó en la plaza y le suplicó a Benavides por la vida de su hijo. Así fue que, temiendo represalias por no poder expresar lo que realmente pensaba, Sarmiento volvió a emprender el exilio a Chile por segunda vez junto a su padre. Para inmortalizar este nuevo exilio, dejó escrito en el paso cordillerano con carbón la frase: «A los hombres se los degüella, a las ideas no». Hacia 1841 se radicó en Santiago y comenzó su vastísima y sin duda sorprendente labor periodística. Su primer artículo en el Mercurio lo titula 12 de febrero de 1817, recordatorio de la batalla de Chacabuco ganada por el general San Martín. El artículo reivindica al Libertador y es comienzo del prestigio de Sarmiento como escritor. Su labor no se limita desde entonces al Mercurio, sino que también a Crónica Contemporánea y El Nacional. Muestra sorprendente conocimiento de la realidad europea y norteamericana y clara conciencia de los problemas de las nacientes nacionalidades de América Hispana. Sarmiento se puso al servicio del ministro de Instrucción Pública, Manuel Montt. Escribió artículos periodísticos en numerosos diarios, se incorporó a la Facultad de Humanidades, se hizo cargo de la Escuela Normal de Santiago, publicó varios textos pedagógicos, entre otros, la memoria sobre la ortografía americana y el método de lectura gradual. Hacia 1842, el gobierno de Chile lo designó director y organizador de la primera escuela normal de preceptores que se abre en América Latina. Con Vicente López funda el Liceo, instituto particular de enseñanza que duró poco por los conflictos con el medio. Hacia 1843 publica Mi Defensa, que reivindica su vida de acusaciones ajenas. A los 32 años se siente protagonista de un destino americano. Es designado miembro académico de la Facultad de Filosofía y Humanidades de Santiago de Chile a propuesta de Andrés Bello. Presenta allí la memoria sobre la ortografía americana, recogida poco después en un libro y cuya proposición de reformas fue adoptada en parte por el gobierno chileno. Desde 1844 continúa su labor periodística en El Progreso, publica La conciencia de un niño, que alcanzó más de 50 ediciones. A partir del 2 de mayo de 1845 comienza a aparecer en el diario El Progreso la serie de artículos publicados poco después en un volumen, en la que será su obra más famosa, El Facundo. Civilización y barbarie planteó una interpretación dualista de la realidad que debía resolverse en una síntesis superadora. Dos mundos opuestos, por un lado las ciudades argentinas y por el otro lado la campaña hostil que las circunda, que al ritmo de la revolución y de la guerra se entrelazan y van creando nuevas realidades. Mientras esto pasaba, siguió con su labor periodística sobre varios temas, incluyendo sus ataques al gobierno de Rosas. Tal vez para alejarlos de las polémicas, el gobierno de Chile le encomienda una misión de estudio de los sistemas educativos y de colonización en los países europeos. El 28 de octubre de 1845 zarpa del puerto de Valparaíso con destino a Montevideo, primera etapa de su viaje. En esta ciudad se encuentra con algunos de los argentinos exiliados, entre ellos Esteban Echeverría, Bartolomé Mitre, Florencio Varela, Vélez Arfiel. El diario uruguayo El Nacional publicaba por ese entonces, tomando como fuente el diario chileno El Progreso, el texto del Facundo. Hacia 1846 llega a Río de Janeiro, conoce y establece amistad con José Mármol, que lee fragmentos de los Cantos del Peregrino, y luego se embarca para Europa en la nave La Rose. El 6 de mayo llega a El Havre y comienza su itinerario europeo y africano, que sintetiza en sucesivas cartas y acota en el diario de gastos. Visita al general San Martín, quien le comenta a él aspectos no conocidos de su histórica entrevista con Bolívar en Guayaquil. Sarmiento luego los desarrollará en el discurso que presentará hacia 1847 para su incorporación en el Instituto Histórico de Francia. En octubre llega a Madrid y en diciembre viaja hacia Argel. En enero de 1847 llega a Marsella, posteriormente visita Génova, Pisa, Roma, donde se entrevista con el Papa. Después de un breve pasaje por Suiza, viaja a Alemania, vuelve a París y en Londres después se embarca con destino a los Estados Unidos. En septiembre finalmente llega a Nueva York. Los pocos más de 2 meses y medio que duró su visita a los Estados Unidos y Canadá, recorrió de manera fugaz las principales ciudades, en las que observó mucho y recogió
abundante documentación. De regreso a Chile, en febrero de 1848, Sarmiento entregó su informe al ministro, que fue incorporado un año después al libro de la educación popular. Inspirado en Horace Mann, fijó la orientación educativa y cívica que debía tener la instrucción pública, prosiguió la campaña contra Rosas y también fundó el periódico La Crónica en apoyo a la candidatura presidencial de Montt, que sería electo hacia 1851. Allí en Chile, se casó con Benita Pastoriza, viuda y madre de Domingo Fidel, a quien adoptará como hijo. Durante 1849 funda y dirige La Crónica, colabora en el diario La Tribuna, publica la primera entrega de Viajes. En 1850 publica Recuerdos de Provincia y Argirópolis, o La capital de los Estados Confederados del Río de la Plata, editada sin nombre de autor, su primer ensayo de legislación, donde expuso los objetivos que debía tener una posible organización constitucional de los argentinos con la isla Martín García como capital. El 24 de enero de 1851 aparece el primer número de Sudamérica, periódico dirigido por Sarmiento y dedicado a la política y el comercio. Al conocer el pronunciamiento del general Urquiza contra Juan Manuel de Rosas, embarca el 12 de septiembre junto a Mitre y Paunero para participar en la campaña libertadora, convencido de que sus escritos habían influenciado en la decisión de Urquiza. Se entrevista con este, que le encarga la misión de editar el boletín del Ejército Grande de Sudamérica para estimular la adhesión de los pueblos. Así, el 3 de febrero de 1852 participa de la batalla de Caseros, de la que finalmente es derrotado Rosas. Sin embargo, las relaciones de Sarmiento con Urquiza no tardaron en complicarse. Sarmiento veía en él a un conservador que, si bien quería establecer en el país una constitución de corte republicano y federal, estaba decidido a rehacer los viejos arreglos entre gobernadores de la ya derrotada Confederación Rosista. A Urquiza le disgustaba la posición con que Sarmiento enfrentaba sin vueltas ni engaño a los gobernadores complicados con el viejo orden y firmante luego del Pacto de San Nicolás. Sarmiento emprendió el regreso a Chile por Río de Janeiro hacia fines de febrero de 1852. Su amigo Montt ya era presidente, y la familia se reunió en Yungay con su mujer, su madre, Dominguito y Ana Faustina, que se había casado con Jules Belín y le daba a sus primeros nietos. En ese momento fue nombrado director del monitor de las escuelas primarias y organizador de la primera red de bibliotecas populares. Montt invitó a Sarmiento a adoptar la nacionalidad chilena, pero finalmente este la rechazó, pero aumentaba su desazón y su malestar psíquico. El 25 de mayo de 1853 fue promulgada la Constitución Nacional sin la participación de Buenos Aires. Desde Yungay, Sarmiento polemiza sobre el texto aprobado con profundos conocimientos del derecho constitucional. No declina su apoyo a la Unión Nacional. Es un momento histórico de gran riqueza doctrinaria en la vida argentina. Hacia 1854 viaja a la República Argentina y es detenido en Mendoza sospechado de conspiración, pero recupera la libertad y regresa a Chile. Sarmiento debatió desde Chile enfrentando a su camarada de exilio Juan Bautista Alberdi. Apasionadamente se enfrentaron en una controversia con argumentos, publicaciones e invectivas. En 1854 Sarmiento fue electo diputado de la legislatura del Estado de Buenos Aires y rechazó la designación de diputado por Tucumán en el Congreso con asiento en Paraná. Intentó entrar al país por San Juan y pudo regresar a Buenos Aires en 1855 por Mendoza y Santa Fe. Sarmiento tomó partido de la guerra civil al lado de Mitre. Llegó a un Buenos Aires que era dueña de los recursos fiscales de la aduana y tenía un banco emisor. Su atmósfera era de incipiente republicanismo. Al llegar Mitre a la gobernación de Buenos Aires, Sarmiento ocupó la cartera de Gobierno y de Relaciones Exteriores. Luego de la derrota de Mitre en Cepeda, Buenos Aires firmó el Pacto de San José de Flores y se avino a examinar la Constitución del 53. Miembro de la comisión examinadora, junto a Mitre y Vélez Sarsfield, intentó Sarmiento reflejar en los artículos sometidos a reforma sus objetivos, acercando la estructura normativa al molde norteamericano. Tras la batalla de Cepeda, en la que las tropas de la Confederación al mando de Urquiza triunfan sobre la provincia de Buenos Aires encabezada por Mitre, surgen las condiciones para que Buenos Aires se declare parte integrante de la Confederación. Durante 1860 fue elegido convencional constituyente y Sarmiento recordó su posición invariable, contraria a toda secesión de Buenos Aires del resto del país. La situación aceleradamente se deterioró debido a que Urquiza cumplió su mandato constitucional de 6 años y abandonó la presidencia. Urquiza, volcando su autoridad a la elección de las juntas de electores que en comicios de segundo grado debían designar presidente por mayoría absoluta, influyó en el nombramiento de Santiago Derqui, quien habría de gobernar hasta que Mitre condujo al ejército de Buenos Aires a la victoria en la batalla de Pavón. Una de las causas que impulsó la nueva crisis estaba en la provincia de San Juan.
En 1858, bajo el gobierno de Manuel José Gómez, fue asesinado en la celda donde estaba detenido el viejo caudillo federal Benavides. La comisión interventora enviada por Urquiza tomó prisionero al gobernador y lo reemplazó por el correntino José Virasoro. Desterró a Aberastain, jefe liberal y amigo de la juventud de Sarmiento. Los liberales respondieron y en noviembre de 1860 mataron a Virasoro y colocaron en el mando a Aberastain. Siendo presidente Derqui, envió como interventor a Juan Sá, quien derrotó a Aberastain en el combate de Pocitos y luego lo fusiló a principios de 1861. El asesinato de Aberastain, precedido por el gobernador de San Juan, José Virasoro, produjo gran conmoción en ambos sectores en conflicto. Mitre, luego de la victoria en Pavón, ejerció el poder ejecutivo hasta ser designado presidente constitucional en 1862 y envió sus ejércitos para revertir en su favor las situaciones provinciales. Sarmiento fue nombrado auditor del contingente que marchó hacia San Juan. A principios de 1862 entró en la ciudad, donde ya no estaba ni su madre, que había muerto hacía pocas semanas, ni su amigo Aberastain. Regresó a su provincia dispuesto a poner orden. Se lo nombró gobernador interino y luego titular, y su mandato en la provincia fue por 2 años. En mayo de 1865, Sarmiento llegó a los Estados Unidos como ministro plenipotenciario y enviado extraordinario de la Argentina. Le da a su misión diplomática características personales, previsibles: ir a las fuentes para recoger cuanto pueda ser aprovechable en el proceso civilizador de su país. En ese momento, el país en el que había servido de modelo republicano se presentaba como una civilización militante y guerrera, pronta a desplegar un ejército para terminar con la esclavitud. Allí Sarmiento admiró la grandilocuencia de sucesos históricos de una nación extensa y comprometida, con el liderazgo de Abraham Lincoln y Benjamin Franklin. Recorrió el país y se interesó por toda la organización. Conoció a científicos y filósofos y escribió Las Escuelas, Bases de la Prosperidad y de la República de los Estados Unidos. Hacia 1867 fundó la revista Ambas Américas, de la que se publicaron 4 números. En 1865, mientras él estaba en los Estados Unidos, se desató la guerra de la Triple Alianza de la Argentina, el Brasil y Uruguay, contra Solano López del Paraguay. Durante los años que duró, el gobierno de los Estados Unidos se expresó totalmente contrario a ese enfrentamiento. Sin embargo, Sarmiento insistió en sostenerlo. Era una costumbre suya usar la imagen retórica de alguien que entregue la vida por la patria. Entonces llegó una noticia que desgarró su espíritu. Su hijo, Dominguito, murió desangrado por una bomba frente a la fortaleza de Curupaití. En 1868 renuncia al cargo de ministro plenipotenciario y regresa a Buenos Aires, llevando el título de doctor honoris causa que le había otorgado la Universidad de Michigan. Durante la travesía escribe diario de viaje destinado a una amiga que ilustra con dibujos que le pertenecen. El 29 de agosto arriba a Buenos Aires y el 12 de octubre asume ya el cargo de presidente de la República. Durante su estancia en los Estados Unidos, Sarmiento mantuvo su intención de convertirse en presidente. Mientras tanto, en la que era nuestra joven república, los protagonistas de la historia jugaban su lealtad a la Constitución Nacional recién sancionada. El surgimiento de un nuevo espíritu nacional se imponía a eventuales intereses personalistas. Sarmiento fue respaldado por el diario alcinista La Tribuna, por Lucio B. Mansilla y por Arredondo, que buscaron la adhesión de parte del ejército. También por Manuel Ocampo, Dalmacio Vélez Arfield y su hija Aurelia, una corresponsal eficaz, confidente y amante por amigos políticos de Cuyo y por políticos ascendentes del interior afincados en Buenos Aires, como Nicolás Avellaneda. Cuando Sarmiento recibió los atributos del poder de mano de Mitre, expresó un ideal utilitarista. Dijo que el gobierno está para distribuir la mayor porción posible de felicidad sobre el mayor número posible de ciudadanos. Sin embargo, su espíritu constructor debió combinarse con la decisión de enfrentar con el poder del Estado las continuas rebeliones de un tiempo políticamente agitado. Al mismo tiempo surgían conflictos en las fronteras con el Paraguay y con Chile, y también en el interior con la población indígena y sus incursiones. En todos los casos, Sarmiento aplicó decididamente todo el poder del Estado. En abril de 1870 concluyó la Guerra de la Triple Alianza, aunque recién 2 años después se formalizó la paz en la corte de Río de Janeiro con la firma de Mitre. Mientras tanto, Sarmiento fundaba el Colegio Militar y la Escuela Naval, organizó la Marina de Guerra, orientada particularmente a los ríos más que al mar, e importó armamento sofisticado. El 3 de febrero de 1870 desembarcó en Concepción del Uruguay, se abrazó con Urquiza y disfrutó de su hospitalidad durante 4 días. Sarmiento creía que con esta alianza consolidaba su autoridad, pero el 11 de abril del mismo año, cuando se rebelaba López Jordán,
una partida entró en el Palacio San José y asesinó a balazos a Urquiza. Mientras tanto, en el verano de 1871 cobró 14.000 vidas una epidemia de fiebre amarilla en Buenos Aires. El éxodo de los pudientes convirtió a la ciudad en un páramo donde solo quedaban los más pobres. Sarmiento puso en este ambiente en marcha su programa de gobierno. Entre el 15 y el 17 de septiembre de 1871, Sarmiento hizo levantar un censo general de población. Este trabajo fue dirigido por Diego de la Fuente y supervisado por Vélez Sarsfield y permitió a los argentinos tener una representación aproximada de lo que verdaderamente eran. En el gabinete designó a figuras como Dalmacio Vélez Sarsfield en el Ministerio del Interior y a Nicolás Avellaneda en la cartera de Justicia, Culto e Instrucción Pública. Sus ministros gozaron de estabilidad y Sarmiento se reveló como un político flexible para equilibrar puntos de vista y conservar a sus colaboradores. Sarmiento creó planes educativos y de desarrollo con un sencillo aparato burocrático. De hecho, la oficina del presidente contaba solamente con 4 empleados. Sarmiento recibió el gobierno con 30.000 alumnos en las escuelas primarias y lo dejó con 100.000. En 6 años se crearon 800 escuelas nuevas. Contrató maestras y maestros norteamericanos y fundó la Escuela Normal de Paraná para formar maestros. Subsidió la organización de la Escuela Normal de Preceptores en Concepción del Uruguay, ambas en 1869, año en el que proyectó también la Escuela Normal de Tucumán. Su concepto de la educación para el desarrollo se adelantó un siglo. Fue el promotor de la primera política científica del país, creando la Academia de Ciencias en Córdoba. Hizo también construir el Observatorio Astronómico de Córdoba y en su dirección fue nombrado su amigo, el norteamericano Benjamin Gould. La política de inmigración que Urquiza y Mitre impulsaron tuvo mejor resultado, ya que en 6 años llegaron al país 280.000 inmigrantes. En 1868, cuando Sarmiento asumió, había 573 kilómetros de vías férreas. Cuando dejó la presidencia, había 1.333 kilómetros. En 6 años se tendieron 5.000 kilómetros de líneas de telégrafo y en 1870 se inauguró el cable transoceánico. Se estableció el sistema métrico decimal, el Registro Nacional de Estadísticas y el Boletín Oficial, y Vélez Sarsfield concluyó su Código Civil, el instrumento de centralización jurídica más importante de la Argentina, aprobado por el Congreso a libro cerrado en 1869 y que entró en vigor en 1871. El gobierno contrajo empréstitos para financiar la guerra y los proyectos de expansión ferroviaria que asumía directamente, y la deuda consolidada doméstica y externa era de más de 68.400.000 pesos fuertes, que superó el valor de un año de exportaciones. Al llegar a su fin la presidencia, días antes de entregar el mando a Nicolás Avellaneda, estalló un alzamiento encabezado por Mitre que denunciaba fraude. Esta rebelión fue vencida en las batallas de La Verde y Santa Rosa. Nicolás Avellaneda asumió la primera magistratura el 12 de octubre de 1874. Sarmiento volvió al periodismo y se ocupó en dirigir la construcción del Parque 3 de Febrero en los terrenos de Palermo que habían pertenecido a Rosas. Concebía ese parque como un lugar donde el pueblo será pueblo, sin extranjeros, ni nacionales, ni plebeyos. En 1875 fue elegido senador nacional por San Juan y director general de las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Colaboró con el diario La Tribuna, donde escribió artículos que sostenían que los gobiernos electorales eran preferibles a la libertad tumultuaria y salvaje de destruir gobiernos a nombre del pueblo. En 1876 publicó La Educación Común de la provincia de Buenos Aires y en el 77 fue ascendido a coronel mayor del ejército, equivalente a general de brigada. Una aguda sordera y los años comenzaban a minar su arrolladora actividad. Vivía sin opulencia en su casa con su hermana, su hija y sus nietos. Hospitalario y gruñón, tierno y malhumorado, con la rudeza de unos gestos que no transmitían resentimiento y una oratoria que no soportaba las frases campanudas, Sarmiento atesoró en esos años la ambición de volver a la presidencia. En el año 77, un grupo de ex-alcinistas, Bernardo de Irigoyen, Leandro N. Alén, Aristóbulo del Valle, fundaron junto con Sarmiento el Partido Republicano, agrupación que tuvo corta vida. Avellaneda, en 1879, ya iniciadas las luchas políticas por la sucesión presidencial de 1880, ofreció a Sarmiento el Ministerio del Interior. Este aceptó de inmediato el cargo y se plantó entre Roca y Carlos Tejedor, que fuera ministro de Relaciones Exteriores durante su gobierno y que desde el 77 ejercía la gobernación de Buenos Aires. Luego de la exitosa expedición al desierto, Roca se postulaba a la presidencia apoyado por una coalición de gobernadores. Tejedor se presentó como candidato porteño de la única provincia que aún no contaba con un ejército propio. Su candidatura a la presidencia, junto con Aristóbulo del Valle, proclamada el 30 de marzo, solo sirvió para que Roca maniobrara políticamente y le quitara fuerza a Carlos Tejedor. Los comicios de electores del 11 de abril dieron a Roca una mayoría de 12 provincias, frente a la minoría electoral de Buenos Aires y Corrientes que apoyaban a Tejedor.
En junio, Roca consolidó su victoria derrotando a la Guardia Provincial de Buenos Aires en un vano intento de Tejedor de resistir los resultados del comicio. En febrero de 1881, Roca designó a Sarmiento superintendente general de escuelas. Ejerció ese cargo durante 12 meses y fue su última responsabilidad pública. Hacia 1882, por desavenencia con otros miembros del Consejo, renunció a su cargo de superintendente de escuelas. Participó en la polémica sobre la orientación de la escuela pública. El gobierno de Roca aprobó en 1884 la Ley 1420 de Educación, de la que influyeron las ideas de Sarmiento. Por ley y a iniciativa del gobierno de Roca, se dispone la publicación de sus obras, que alcanzarían 52 volúmenes y un índice, estimándose que lo no publicado alcanzaría para otra varias decenas de tomos más. Hacia 1885 funda El Censor, lo que será su última campaña periodística. En 1886 publica La vida de Dominguito, pero ya comienza a inquietar su salud. Viaja a Tucumán. Hacia 1887, bajo el título La Libertad, iluminando al mundo, publica en el diario La Nación una carta a Paul Grusac en la que le pide que dé a conocer en lengua francesa el artículo de José Martí, publicado en el mismo diario sobre la Estatua de la Libertad. Sarmiento expresa su admiración por el estilo de escritor de Martí. Cansado de las luchas políticas, pero buscando nuevos y más cruciales fundamentos, emprendió varios viajes durante los años finales a Chile y Uruguay. Volvió a Tucumán por la vía férrea que él había inaugurado y después viajó a San Juan por última vez. En 1886, invitado por Roca, que dejaba la presidencia, Sarmiento inauguró, alborozado junto con Mitre, 44 edificios escolares en Buenos Aires. El último año de su vida continuó con su labor periodística y su actitud crítica contra las escuelas extranjeras que no se adaptaban a las normas argentinas. A fines de mayo viajó a Asunción del Paraguay con el presentimiento de su próximo fin. No obstante ello, colaboró en la preparación de un proyecto de la Ley de Educación del Paraguay, donde escribió y polemizó. Acarreaba una enfermedad cardiovascular desde hacía años y una insuficiencia bronquial lo postraba en el invierno húmedo de Buenos Aires. En agosto de 1888, ya en Paraguay, su estado se agravó. El 6 de septiembre sufrió un ataque al corazón y murió a las 2:15 de la madrugada del 11 de septiembre de 1888. Terminaba así la vida de Sarmiento, un argentino al que por generaciones y generaciones le regalarían el título de maestro.